Hola, buenas noches, ¿cómo vamos? Hoy vamos con el segundo artículo que vamos leyendo en esta sección llamada Hablemos de Ciencia. El día de hoy les traigo un artículo que se titula South America is becoming warmer, drier and more flammable, lo que se traduce a que Sudamérica se está volviendo más caliente, más seca y más inflamable. Es un artículo científico que me ha llamado bastante la atención, en especial teniendo en cuenta los sucesos recientes sobre básicamente todos los incendios forestales y en las selvas, eh, páramos y demás en Latinoamérica, no solo acá en Colombia, también Brasil básicamente estaba en llamas. Bueno, voy a iniciar por la parte final del artículo, haciendo y dándoles unos datos que me parecen interesantes. Posteriormente ya pasaré a comentarles el resto del artículo. En primer lugar, los autores nos dicen que la principal causa de, que causan esta actividad pirogénica en Latinoamérica, en Sudamérica, son la deforestación y la agricultura de roza y quema. Este tema de agricultura de roza y quema yo creo que la mayoría entendemos de qué se trata porque es algo muy tradicional en muchas partes de Latinoamérica. Bueno, adicionalmente nos habla de diferentes efectos que tienen las sequías. No solo es, digamos, las consecuencias a corto plazo primarias como lo puede ser pues la falta de agua, la aridez en la tierra, afectación de cultivos y demás, sino que estas sequías también tienen unos efectos en la alteración del carbono forestal. ¿Cómo hace esto? Las sequías y posteriormente su efecto como los incendios generan una liberación de carbón masiva a la atmósfera. Entonces, este carbón absorbe calor del sol y actúa básicamente como un gas efecto invernadero, es decir, empieza a calentar la atmósfera. Entonces hay otro factor más, además de las emisiones de efecto invernadero, un efecto que está asociado a estos efectos, bueno, a estas sequías, a estos incendios. Eh, bueno, no solo es como que se calienta más la región, entiéndase, por ejemplo, un emblema, la Amazonía, sino que también este calentamiento, este aumento de temperatura atmosférica genera una disrupción en la formación de nubes. ¿Y esto pues qué significa? Pues que también se mete con los ciclos del agua y los periodos de lluvia, es decir, no llueve. Todo esto a partir de los efectos que tiene un incendio forestal. En segundo lugar, es una amenaza y un peligro para la salud pública, especialmente porque ya hay evidencia de cómo estas partículas de carbón son tan finas que logran atravesar la barrera de los pulmones para meterse, digamos, en el torrente sanguíneo. Entonces, así como hablábamos en el anterior capítulo de los efectos de los microplásticos, aquí tenemos un efecto asociado muy similar a, digamos, al traspaso de membranas, afectación, digamos, de actividades biológicas y todo esto, pero con el tema del carbón. En tercer lugar tenemos que hay una afectación directa de las fuentes, directa e indirecta de las fuentes hídricas, pues principalmente por este tema de calentamiento, sequía y demás, pero también hay un efecto, una correlación con el derretimiento de los nevados. ¿Cómo hace esto? Este tema, este carbón, llega hasta los nevados, los oscurece, los ennegrece, y este carbón, como se ha venido hablando, absorbe calor, ¿sí? Entonces hay algo que ellos llaman monsoon, algo así, una vaina así, que básicamente es la cantidad de luz y calor que se refleja, ¿sí? La cantidad, pues la nieve es blanca y pues la nieve refleja mucho calor y mucha luz, pero al ennegrecerse este índice, esta tasa se invierte, entonces ya este calor y esta energía se absorbe más de lo que es reflejada y esto genera un aumento y una aceleración en el derretimiento de los nevados. Ok, esas son las cosas, digamos, que se tratan al final que me parecieron interesantes. Ahora para pasar a contarles más o menos de qué es el artículo hace un estudio desde 1971 hasta 2022 de
las repeticiones y la cantidad de los días secos. Entonces ellos hablan que se llama Dry Extreme Compounds, que básicamente son diferentes amenazas que componen, digamos, estos climas extremos. Entonces estas amenazas son aumento de temperatura, aumento de sequía y disminución de la humedad. Bueno, durante el estudio, antes de decirles los resultados, se ve que el norte de la Amazonía triplicó el número de días con condiciones extremas pirogénicas, que son las que acabo de mencionar: el aumento de temperatura, el aumento de los días secos y la disminución de humedad. Por otra parte, se halla que la temperatura de la superficie de los océanos tiene una correlación, es decir, influye sobre la variabilidad interanual de los climas extremos secos, es decir, las sequías. Esto lo sacan por correlación de Pearson. Y aquí de pronto habrá alguien que diga, pero pues ¿qué tiene que ver que la variabilidad interanual aumente o disminuya? Pues básicamente que se vuelve más difícil de prever estas sequías o estas inundaciones, estas épocas de lluvia. Ambos extremos son malos. Entonces esto ya se está viendo, ¿no? El cambio de los regímenes de lluvia, que eran bimodales o monomodales o algo así, entre otros, se han ido cambiando. Y esto genera mayor incertidumbre, mayor variabilidad, y esto afecta a una cantidad de cosas, no solo seguridad y soberanía alimentaria, sino también todo el tema económico y social que depende del agro. ¿Sí? Bueno, continuando, hay una correlación entre los desastres, es decir, un desastre conlleva otro. Entonces lo que se entiende es que si hay una sequía, pues va a haber otro desastre asociado, ya sea pues al ámbito social o al ámbito económico o al ámbito ambiental más específicamente, sin dejar de tener en cuenta pues este aspecto dinámico y de correlación entre los tres sistemas. Bueno, los tiempos secos y calientes entonces suelen derivar también, ser causa de bloqueos atmosféricos, como lo hablábamos al principio en el caso del carbón. Y los fenómenos del Niño y la Niña se regulan por los vientos alisios, que estos vientos alisios son vientos que básicamente vienen de este a oeste. En el caso del fenómeno del Niño, los vientos alisios se debilitan, entonces no hay, digamos, este movimiento de nubes para que llueva. Y en el fenómeno de la Niña, los vientos alisios se fortalecen. Y esto también es porque es importante, y esto también lo vengo a aprender leyendo este artículo, es que estos vientos alisios fortalecidos durante los fenómenos de la Niña fortalecen o provocan un fenómeno que se llama surgencia. Y esto está muy relacionado a los océanos, y es básicamente volcar el agua del océano para que el agua que está abajo suba y se evapore y siga un ciclo de agua. Esto tiene también connotaciones con temas de nutrientes, ciclaje de nutrientes y demás. Esto es bien bacano, bien complejo. Bueno, continuando. Los climas secos extremos ocurren principalmente en tres regiones. Los autores identificaron en su estudio tres regiones claves en el tema de Sudamérica, las cuales son: uno, la región de Maracaibo, que comprende parte de Colombia y Venezuela. La segunda es el norte de la Amazonía, que básicamente es Brasil, pero alcanza a coger un pedacito de la Guyana. Y hay una región que se llama el Gran Chaco, que comprende partes de Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. La Amazonía, como se sabe, como se ha venido desplayando este conocimiento, es principalmente un sumidero de carbono y también una fuente de agua. Esto también por algo que se ha venido llamando los ríos flotantes, que se generan por evapotranspiración. Los autores, para sacar estas tres regiones y hacer los análisis a través del tiempo, utilizan tres principales variables, las cuales son la temperatura máxima, la precipitación y algo que, traduciéndolo más o menos, es como el índice de tiempo pirogénico. No sé bien cómo sea la traducción, ustedes ahí tienen la cita para que si quieren vayan y lean el artículo y entremos en discusión o en charla. Otros de los resultados muestran que en tema de los días cálidos, secos, inflamables, de 1971 al 2000 habían aproximadamente 20 días por año de estos días que cumplen estas características.
Y en las décadas recientes esto ha subido hasta 70 días por año, es decir, se ha triplicado y un poquito más. En el tema de las condiciones inflamables, porque entiéndase que un día seco no significa obligatoriamente un incendio, pero en las condiciones inflamables que promueven más directamente estos incendios, ha habido también una triplicación de los efectos, siendo de 1971 a 2000, 40 días por año, y en la última década, no en las últimas, sino en la última década, ha alcanzado, subió, mejor dicho, hasta 120 días por año. Estos datos son pues extremos, ¿eh? Me generan shock. Los cambios más drásticos asociados en cada región son los siguientes. En la región de Maracaibo pues hay un aumento mayor de los días secos. En el norte de la Amazonía hay días más calientes, aumentan las olas de calor. Y todo, pues también hay que tener en cuenta todos los efectos que esto tiene, ¿no? No es como que aumentó el calor ya, sino aumenta la evaporación de fuentes hídricas y demás. Estrés hídrico en cultivos y todo. Y el Gran Chaco aumentan los días secos también. Se observa también que esto va por temporadas, como habíamos hablado un momento, y estas temporadas se ven violadas por la variabilidad. Entre mayor variabilidad, menos se puede predecir las temporadas. Pero se ve más o menos que las temporadas en las que más ocurren estos días secos, estas sequías extremas que conducen a incendios y demás, es en la temporada de junio, julio y agosto. Y volviendo a decirles esta duplicación de la variabilidad de los climas extremos es grave. Bueno, básicamente eso es lo que habla este artículo, haciendo, digamos, como recogiendo todo lo que tiene, porque pues yo tengo unos apuntes acá y voy como contándoles mis apuntes en orden cronológico del texto. Básicamente es que, como dice el título, pues Latinoamérica se está volviendo más caliente, más seca y más inflamable. Esto viene asociado pues a temas antropogénicos. Y esto no es solo como decir venga y reforestemos, también hay una asociación con las presiones atmosféricas, los vientos y las temperaturas de los océanos. Entonces ahí vamos viendo cómo todo va encajando, porque en ocasiones vemos como subió la temperatura del océano 1 grado y no sabemos cómo qué significa esto, con qué se relaciona y demás. Entonces pues acá vamos armando un rompecabezas, las primeras partecitas. También es importante ver cómo la niña y el niño tienen una influencia sobre estos fenómenos pirogénicos, estos incendios forestales. Pues en el caso del niño pues es una influencia directa. ¿Por qué? Pues porque no llueve, entonces pues F. Y si se le coloca mayor calor y digamos aumento de estas condiciones inflamables, póngale. Pero en el caso de la niña también es muy importante porque también tiene una causa en climas extremos, como un efecto mariposa, decirlo así. Entonces digamos, hay una temporada de fenómeno de la niña y esta temporada, dado sus turbulentos vientos y demás, cambia las direcciones de las nubes y entonces puede generar una época posterior de sequía y posterior de incendios. Básicamente es esto lo que dice. Los autores hacen un llamado pues a la implementación de política pública, también a la capacitación, a la dispersión de esta información, porque pues es importante, es interesante el artículo, tiene muchos términos con los cuales no estoy directamente asociado y es bonito empezar a aprender, pero es más bonito pues hacer estos temas de divulgación y de tomar acción. Eso ha sido todo en este video, espero pues les haya sido de útil, contenido de valor y nos veremos por ahí.